Vamos a ver estos dos videos porque me parece que el público debe normar criterio de esto y entender que esto, si en esto se van a convertir las conferencias matutinas, la verdad es que está, como decía mi abuelita, metiendo el moco en el atole. Este es Felipe Calderón en el foro de España, donde habló, pues evidentemente, de lo que está sucediendo en México. Primero ponemos el video de Felipe Calderón para luego poder entender el por qué reacciona de esta manera la señora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver a Felipe Calderón en el foro de España referirse a lo que está sucediendo en México. Este encuentro es un llamado, pues, a la hermandad, al entendimiento mutuo y a la reconciliación. Recordemos que nuestras diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen. Como naciones y como pueblos, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para el mundo de cómo dos culturas pueden dialogar, aprender y crecer juntas como si fueran lo que son, prácticamente una sola. México y España podemos construir un puente que no solo conecte nuestras tierras, sino nuestros corazones. Por eso celebro con ustedes el lema del encuentro del Foro Neos: México y España, amigos para siempre. Que viva España y que viva México. Lo comentamos porque pues, nuestro ajo es el asunto de la conferencia matutina, pero no deja de ser una cortina de humo de un pleito que está comprando gratis Claudia Sheinbaum. Mario, ¿tú cómo lo ves? Mira, desde luego que sí, yo creo que son, coincido contigo, Jesús, son cortinas de humo que se están poniendo o queriendo poner por el deterioro tan tremendo que ha tenido el país, yo te diría, políticamente, económicamente, en estos 2 o 3 meses. Realmente, si tú te pones a ver, tenemos un país, y vaya que es difícil decirlo, peor que como lo dejó López Obrador, ¿eh? Un ejemplo muy claro es el tema de la inseguridad, de la delincuencia. Sinaloa, pues yo te diría que ya es prácticamente una zona de guerra, que eso hay que considerarlo mucho, pero lo mismo es Chiapas y lo mismo es en otras partes el tema de la inseguridad. Ahora, económicamente tenemos un país quebrado en cuanto a sus finanzas públicas, un país que está a punto de aprobar un presupuesto que le reduce recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura hidráulica, a la infraestructura carretera. Hoy, precisamente, nada más les digo que hay un análisis, una nota en el Financiero que habla de que al Tren Maya, que se inauguró en diciembre pasado, ya se le ha subsidiado desde ese entonces hasta ahora con 11,892 millones de pesos, solamente en subsidios. Esto casualmente equivale a lo que se le está recortando a los centros de educación superior para 2025. Y además hay una partida, asignaciones presupuestarias para el Tren Maya del orden de los 40,000 millones de pesos. Claro que no lo puede decir y claro que lo que tiene que hacer es buscar otra, distraer la atención peleándose pues con quien pueda pelearse, excepto con Trump, porque obviamente pues ya vemos que Trump pareciera que sí los está haciendo preocuparse. Eso es la cosa que los tiene muy, muy preocupados. Incluso yo sé que el que tiene el pulso de esto es Jorge Matei, pero a ver, yo creo que seguimos, o por lo menos ella sigue, o en el gobierno siguen confundidos y piensan que los residentes de México en Estados Unidos o los migrantes, pues son nada más los que desafortunadamente han tenido que cruzar la frontera, vamos a llamarle así, a la mala, o cruzar la frontera pues casi caminando y buscando una oportunidad de trabajo, y la única oportunidad de trabajo que a veces tienen pues es el tema de la agricultura. Déjame decirte que para desfortuna de Claudia Sheinbaum hay muchos trabajadores mexicanos
que se van de manera legal, regulada, por temporadas, a precisamente a recolectar campos, como puede ser berries, y hay programas del gobierno, patrocinados incluso por el gobierno americano. Entonces, no son esos trabajadores, no son tampoco, por ejemplo, se olvida de muchos trabajadores, empresarios que generan empleo, asociaciones, por ejemplo, en Chicago, bueno, hay asociaciones de mexicanos con muchísimo poder adquisitivo. Entonces, creo que lo que está buscando Sheinbaum pues, es crear un enemigo común, ¿no? Un enemigo. Los Estados Unidos son los enemigos y si vienen, se van a meter por la frontera cruzando tanques, lo cual es absurdo, y entonces tengamos listo el himno nacional pues para defenderlos. Me parece que está evadiendo la realidad y está comprando o siguiendo la receta de López Obrador o se la están imponiendo, pero cada día vemos a estas mañaneras pues más parecidas a lo que hacía López Obrador, y en lugar de poner el remedio o decir las cosas, pues simplemente buscan ver cómo se encuentra un enemigo común buscando que la tragedia una. Para no poder hablar precisamente de la tragedia que vive México, de la falta de dinero, de la quiebra financiera que está viviendo nuestro país. Vamos a ver estos dos videos porque me parece que el público debe normar criterio de esto y entender que esto, si en esto se van a convertir las conferencias matutinas, la verdad es que está, como decía mi abuelita, metiendo el moco en el atole. Este es Felipe Calderón en el foro de España, donde habló, pues evidentemente, de lo que está sucediendo en México. Primero ponemos el video de Felipe Calderón para luego poder entender el por qué reacciona de esta manera la señora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver a Felipe Calderón en el foro de España referirse a lo que está sucediendo en México. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México? Primero vamos a ver el video de Felipe Calderón para poder entender lo que Claudia Sheinbaum está haciendo. Que por cierto la acabamos de escuchar haciendo lo mismo que... ¿Cómo se llama? Al ratito no me voy a acordar del nombre de Claudia Sheinbaum, si sigue haciendo esa tontería. Alfonso Brito. Dile que no haga eso, Alfonso. Tú eres su responsable de comunicación. Como decía mi abuelita, no metas el moco en el atole. Vamos con el video de Felipe Calderón. Es que me dijeron que ya estaba listo. Bueno, entonces vamos a ver entonces a Claudia Sheinbaum de una vez, hablar de lo que dijo hoy en la mañana. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, el presidente Biden. Engrandece. Reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas, hasta de él mismo. Qué espanto. Comprando pleitos ajenos. ¿Cómo ves la respuesta, mi querido Jorge Mario, de esto? La verdad es que es increíble. Estoy viendo a López Obrador y la verdad sí me descompone esto porque no tenemos presidente, no tenemos presidente de México.
Sí, estamos viendo a un grupo de pendencieros que andan con su propia agendita, ¿no? La verdad, muy triste y muy lamentable, Jorge. Te veo ahí diciendo, no es posible. No es posible, ¿verdad, Jorge? A ver, Jesús, Mario, en serio, esto no es lo que esperamos de una lideresa. Tiene toda la razón. Pedir perdón engrandece. Por supuesto, cuando tienes por qué pedir perdón, ¿no? Insistir en este tema es verdaderamente, pues, distraernos con cortinas de humo. Que además, para mí, uno de los aspectos más cuestionables es que son cortinas de humo que no le pertenecen a ella, es un tema que no le pertenece a ella. Sospecho que es infinitamente más inteligente que López Obrador, es menos simpática, porque el otro es muy afable y es muy empático con la gente y demás. Ella no es tan simpática, pero inteligente. Yo sí esperaba que fuera un poco más. No, ¿para qué engancharse con un tema que no le corresponde? Que además ya está agotado el tema, que no nos va a dar absolutamente nada positivo, que ya se dijo lo que se tenía que decir. ¿Qué gana con esta diferencia con España? Me parece verdaderamente estúpido. Hablemos de los temas. Veo con preocupación muchas opiniones adversas al tema de los mexicanos en Estados Unidos. Hay un personaje por ahí, Fernando Saucedo, que dice que qué tonto soy pensando que los mexicanos en Estados Unidos producen más que los mexicanos en México. No, sí, señor Saucedo, qué bueno que nos está escuchando, porque así, pues, aprende un poco más sobre la realidad de los mexicanos en Estados Unidos. Sí, los mexicanos en Estados Unidos son muchísimo más productivos que los mexicanos en México, con todo y que están en un país que no es su país y que tienen que enfrentar resistencias enormes para poder ser exitosos. Este es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo hablar de las posibilidades que trae a la mesa las amenazas de Trump. Es importantísimo hablar de cuál es la estrategia para enfrentar esas posibilidades. Me da pena propia ver que ahora sí Harfuch se fue a Sinaloa y ahora sí detuvieron el decomiso de fentanilo más espectacular de la historia. ¿Y los 6 años anteriores? ¿Qué pasó? No, Jorge. nada más era necesario que Trump nos diera un coscorrón. Y entonces sí, somos muy capaces de detener el decomiso más grande de fentanilo. No, o de irnos a Izazaga y decomisar 72 cochecitos chinos. A ver, somos mucho más que eso. No, pero además, lo que tú estás planteando, Jorge, Mario, tú estás revisando el presupuesto de egresos. Hace unos instantes, Kenia López Rabadán, aquí en Atypical, nos transmitió unos datos que a mí me dejaron verdaderamente frío, de cosas que, por ejemplo, Sheinbaum debería estar explicando y no precisamente haciendo pleitos con España y con Felipe Calderón. Eso no le aporta absolutamente nada. Mejor que nos explique por qué redujeron un 15% el presupuesto en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Por qué están reduciendo entre 200, 300 y hasta 400 millones de pesos al GEA González, al Salvador Subirán, al Instituto Nacional de Pediatría? De eso sí no dicen absolutamente nada, lo que a mí me parece un verdadero crimen si lo vemos desde el punto de vista presupuestal. Por eso existimos en estos programas, para ventilar esos temas que no están abordando en la conferencia matutina, Mario. Siguen todavía esos recortes ahí en el presupuesto, ¿verdad? Sí, precisamente, casualmente, esta comparación que yo hacía era con respecto a los subsidios que tú le has destinado al Tren Maya, comparado con los recortes que se han hecho o que se tienen planteados en el presupuesto